Amén, gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Copa de Vértigo. Antes de pasarle con nuestro pastor Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin. También una página en Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan ustedes participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan estos estudios bíblicos de sana doctrina para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro pastor Estuardo Revolorio tiene una página en Facebook a nombre de Estuardo Revolorio, también un hermoso grupo en Facebook llamado Ministerio Mirad a Sion, Señales antes del fin, y un canal en YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. De la misma manera, le pedimos que se suscriban a sus páginas y lo apoyemos en su ministerio. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida desde Guatemala a nuestro pastor Estuardo Revolorio para que pueda comenzar ya con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor, y bienvenido. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar otra vez reunidos para aprender más de su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta preciosa noche. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente juntos con mis hermanos, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Te suplico que nos ayudes, que nos bendigas, que abras la puerta de tu palabra, Señor, en esta preciosa noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están reunidos en este momento, Señor, en esta hora. Que la palabra de la semilla caiga en buena tierra, Señor, y pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestro pastor Luis. Ayúdalo, Señor, donde se encuentre. Y también suplicamos por tu pueblo Israel, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, el estudio anterior, el lunes anterior, que empezamos a ver de dónde se originó este conflicto del pueblo de Israel con los árabes. Y vimos en la palabra del Señor, vimos varios versículos que hablan sobre eso, ¿verdad? Pero el que tomamos en cuenta es como cuando Abraham desobedeció al Señor y por causa de la hambruna, él descendió a Egipto y vimos todo el proceso el cual Abraham tuvo que mentir abundantemente para que no los echaran de Egipto, pues, y tuvo que decir que él era hermano de su esposa Sarai. A cambio de eso, Faraón le dio, digamos, riquezas, digamos, le dio alimento, le dio entre esos animales, le dio siervos y criadas. Y vimos que dentro de las criadas iba Agar, ¿verdad? Entonces ahí se generó el conflicto que hasta hoy estamos viendo las consecuencias de ello. Pero ahora, amado hermano, vemos que esto va acrecentándose cada día más. Esto no va a mejorar, aunque vamos a darnos cuenta y vamos a repasar, creo yo, un poquito esto. Vamos a darnos cuenta, amados hermanos, que Israel va a experimentar un poco de paz. Eso está en la palabra, pero ahí es donde se va a cumplir un pasaje de la Escritura en Tesalonicenses que vamos a ver. Entonces, vemos este conflicto, amado hermano, desde que Abraham pues tomó a Agar y a base de ello tuvieron a Ismael, ¿verdad? Entonces vemos que cuando Ismael tenía aproximadamente 14 años, ¿verdad? Abraham y Sara tuvieron el hijo de la promesa, ¿verdad? Tuvieron a Isaac.
Vemos la escritura en Génesis capítulo 16, versículo 16, dice, Abraham tenía 86 años de edad cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces aquí nos da unos datos muy especiales. El Señor ya tenía 86 años de edad, pero después a los 14 años viene la promesa que Dios le había dado a Abraham y que fue Isaac. Y vemos que Isaac, después de haber sido destetado, se produce un conflicto en Génesis capítulo 21, del versículo 8 al 12, ¿verdad? Dice la escritura, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, en esa época, amados hermanos, los niños eran destetados a la edad de aproximadamente de 3 a 5 años. Y eso nos da un dato muy especial, que quiere decir que Ismael tenía aproximadamente ya una aproximación de 17 a 19 años, cuando Isaac fue destetado. Fíjense qué interesante. Pero entonces vemos que Ismael se burlaba, ¿verdad? O sea, que este jovencito ya sabía, ya estaba consciente de lo que estaba haciendo cuando se burlaba de Isaac. Él ya lo sabía, él ya sabía el bien y el mal. Él ya tenía un razonamiento. Entonces, en este momento, en este preciso momento de esta acción, de esta burla, es cuando se comienza a cumplir lo que Dios ya había profetizado. Fíjese, amado hermano, comienza a cumplirse la palabra del Señor. Podemos ver, vamos a ver si no lo puse acá, pero podemos ir a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 21 al 31. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces vemos que este acto de esta burla, vuelvo a repetir, comienza el cumplimiento de la palabra profética que Dios ya había dado. Agar e Ismael vemos que fueron echados de la casa de Abraham. Entonces vemos esto, amado hermano, que esto fue como consecuencia o esto sucedió con el consentimiento de Dios. Eso no sucedió al azar, ¿verdad? Esto no sucedió porque a Sara se le ocurrió sacar a Agar de ahí, no. Esto era conforme a la palabra de Dios, porque Dios había dado una promesa que a través del hijo de Sara, que era Isaac,
Dios iba a cumplir su pacto. Por eso vemos en Génesis, amado hermano, capítulo 17, del versículo 15 al 19. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos nacerán de ella. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Entonces respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces, la promesa vimos claramente acá que era para Isaac, ¿verdad? Pero vemos también que Ismael tenía promesa, porque vemos que cuando Agar estaba huyendo al desierto, tiene un encuentro con el ángel del Señor, y el ángel le da una promesa y le profetiza acerca de Ismael. Entonces, las cosas que han sucedido entre estos dos no ha sido casualidad, están dentro del plan divino de Dios, aunque Ismael fue a causa de una desobediencia, ¿va? Pero Dios dice en su palabra que Él va a restaurar lo que pasó. O sea, para Dios no hay pierde, ¿va? Como dice también la escritura, que lo vil y menospreciado escogió Dios. Entonces, para algo que no sirve en las manos de Dios, es útil. A media vez está en las manos del maestro. Entonces vemos que la promesa es para Isaac, pero sin embargo Dios no desamparó a Agar ni a Ismael, no los desamparó, sino que les proveyó para ellos, se fue el desierto, fíjese, mamá. O sea, Dios no los desamparó, Dios no los desechó, pero les proveyó un lugar, y ese lugar es el desierto. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 21, ¿verdad? Pero vamos a leer estos versículos acá. Entonces Dios oyó el clamor del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: Agar, ¿qué te pasa? ¿Verdad? No tengas miedo, le dice. Fíjese qué maravilloso esto. No tengas miedo, le dice. Dios ha oído el clamor del niño. Anda, levanta al niño y tómalo de la mano, porque haré de él una nación grande. ¿Verdad? O sea, Dios le había proveído misericordia a Agar. Aún que Ismael era fuera de la promesa, no era el de la promesa, era según la carne. Entonces, cuando vemos un poquito a Ismael y Isaac, vemos la ley y la gracia, ¿verdad? La ley no es mala. Muchos la toman como algo malo, ¿verdad? La ley es, aquel que sigue la ley de Dios se cae en maldiciones, y no es de esa manera, ¿verdad, siervos? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? La ley, dice la escritura, que es santa y buena, ¿verdad? Lo que hace la ley es mostrarnos nuestra condición, que nosotros pues somos pecadores y no podemos obedecer al pie de la letra las escrituras. Para eso necesitamos la gracia. La gracia lo que hace es ajustar nuestras vidas a las escrituras. La ley nos muestra nuestra condición y la gracia nos acomoda, nos ajusta. Esa es la función de los dos. No puede estar separado ni uno del otro. Definitivamente, eso es lo que nos muestra en una figura, lo que es Ismael e Isaac, pero eso ya es un tema maravilloso en el cual también me gustaría tocar, que es si la ley del Señor ha sido abolida, ¿verdad? Pero ahí entran estas dos figuras. Pero en este caso estamos viendo que Agar no fue desamparada. Entonces vemos en los versículos 19 y 20. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dice, o sea, Dios les proveyó un sustento, no los iba a dejar perecer. Y dice el versículo 20, Dios asistió al muchacho, el cual creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Verdad? Entonces vemos, amado hermano, que
Dios les había dado un hogar en el desierto, ¿verdad? Y eso lo podemos contemplar en el versículo 21. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Entonces, con esto que estamos hablando ahorita, esta información, podemos decir que Ismael fue uno de los patriarcas del pueblo árabe. Algunos los árabes en este tiempo tienen a Ismael como un profeta, como el padre de ellos, ¿verdad? Por decir como que fuera Abraham, ¿verdad? Pero tienen a Ismael, lo tienen como un profeta, ¿verdad? Lo tienen como el patriarca. De Ismael, amados hermanos, provienen 12 tribus. Fíjese qué interesante eso. De Ismael nacieron 12 tribus y hasta la fecha, hoy, se han multiplicado se han engrandecido de una manera, mm, podemos decir, maravillosa, y que vemos a Israel una minoría, casi nada, ¿verdad? Y vemos a los árabes que son un montón. Pero esa fue la bendición que Dios le dio a Ismael, ¿verdad? Génesis 17:20 dice, y en cuanto a Ismael también te he oído, lo bendeciré. O sea, Dios lo bendijo, ¿ves? Lo haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. O sea, cuando vemos al pueblo árabe, digamos, y lo vemos que son un montón, solo estamos viendo el cumplimiento de la bendición de Dios que le dio a Ismael. Esa fue la bendición de Dios. O sea, todo está controlado en las manos de Dios, definitivamente. Entonces dice el versículo Génesis 25:16, estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registrada según los lugares donde se establecieron y acamparon. Imagínense, 12. Jacob tuvo 2 hijos también, ¿va? Las 12 tribus de Israel. Pero vemos que los de Ismael se han multiplicado más en este tiempo. Pero Dios escogió a Israel no por ser una nación grande y maravillosa, sino ser la menor de todas, la insignificante. Dios escogió a Israel para poner ahí su nombre. Y de ahí salió Mesías. Por eso dice, lo vil menospreciado escogió Dios. Pues, vemos cómo se fue agravando o se fue poniendo más difícil ese conflicto. No fue disminuyendo. Imagínense, desde una mala decisión de Abraham de descender a Egipto sin que Dios se lo dijera, desde ahí, en vez de disminuir las consecuencias, se comenzó a expandir, ¿verdad? El conflicto árabe-israel se va haciendo más grande y más grande cada vez. Imagínense en este tiempo, cómo está, amados hermanos. Entonces vemos que el conflicto se vuelve aún más grande, ¿verdad? Después de que Isaac tomó por esposa a Rebeca, vemos que Rebeca tampoco podía tener hijos, era estéril. Pero vemos que Isaac oró al Señor por su esposa y vemos que el Señor contestó sus oraciones. Vemos que Rebeca quedó embarazada de gemelos, ¿verdad? Eso lo vemos en la escritura. Isaac oró a Jehová por su mujer, Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Aquí podemos hacer un paréntesis, ¿verdad, siervos amados? Lo importante no es cuánto tiempo uno ora, ¿verdad? Lo importante es que nuestras oraciones sean aceptadas delante del Señor. Aquí uno puede orar un montón, pero si la oración no es recibida, o sea, oramos por gusto, vaciaros. Pero vemos aquí la oración que hizo Isaac por su mujer, dice, la aceptó Jehová. O sea, y fue contestada. Eso lo vimos también en el libro de Esther. Se metió 3 días de ayuno, todas sus sirvientes, su casa, digamos, ¿no? Y dijo que al tercer día se iba a presentar al rey. Y si iba
Y si iba a morir por hacerlo, pues no importaba. Y ella estaba dispuesta a morir. Pero vemos que la petición de Esther fue recibida y le fue concedida su petición. Lo mismo sucedió acá. Todo es providencia de Dios, ¿verdad? Todo es así. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, sí es así, ¿para qué vivo yo? Dice, o sea, había ya desde el vientre, Jacob y Esaú ya estaban peleando. Pero no cree que esa lucha no sucedió y se originó ahí. Esa lucha ya venía a ser traída desde antes, desde los tiempos de Abraham. Entonces Rebeca dijo, si esto está así, ¿para qué voy a vivir? Pero dice, y fue a consultar al Señor. Ella consultó al Señor. ¿Y qué le respondió el Señor? Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El Señor le está diciendo que desde el principio iba a ser evidente que el primogénito, que era Esaú, tenía que servir al menor, a Jacob. Dios había dado una palabra ahí, así como se la dio a Abraham, ¿verdad, siervos? Dios le dijo, yo te voy a dar una descendencia, ¿verdad? Yo te daré un hijo. Pero lastimosamente, como nos suele suceder a todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces nos desesperamos y metemos las manos nosotros, como tratar de ayudar al Señor para que se cumpla la promesa, ¿verdad? Y entre más metemos las manos, más lo arruinamos. En este caso, Dios ya le había respondido a Rebeca que el mayor iba a servir al menor y que estos 2 iban a estar divididos desde sus entrañas, ¿verdad? Entonces Rebeca lo creyó, pero al ver la situación cuando ellos ya eran grandes, Isaac ya no podía ver, iba a dar la bendición, vemos que Rebeca pues se le olvidó la promesa, ¿va?, que Dios le había dado. Pues no tenía que meter las manos para nada, pero metió las manos, ¿ves? ¿Verdad? Metió las manos. Ella comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. Dios ya había dicho esa palabra, pero como me imagino yo así, porque le entró una desesperación, ¿verdad? Le entró una desesperación, duda, siento yo, tal vez no iba a suceder lo que Dios le dijo, pero metió las manos y se arruinó todo. Pero vemos también que el profano Esaú, dice la escritura, ¿va?, él ya había vendido a Jacob su derecho de primogenitura. ¿Por qué lo vendió? Por un guisado de lentejas. ¿Verdad, amados hermanos? Por un guisado de lentejas. Usted lo puede ver ahí en Génesis 25, versículo 33 al 34. ¿Verdad? Entonces, cuando se vio ese conflicto, lo que hizo Rebeca, pues, es también actuar con un engaño, ¿verdad? Un engaño. Metió las manos. Y en vez de bajar, digamos, la gravedad del conflicto que ya estaba, se puso más grave, se expandió ese conflicto. Y a causa de eso, Esaú aborreció, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido su padre. Y dijo Esaú en su corazón, se acercan los días de luto de mi padre, entonces podré matar a Jacob, mi hermano. Fíjese, amado hermano, todo lo que dijo este varón. Entonces, ahora vemos que Esaú, así como Ismael, patriarca de los árabes, ¿va?, Esaú fue otro patriarca de los árabes. Y Jacob, digamos que fue un patriarca de Israel. Y ese amor, hermano. Entonces, ahí fue donde se cumplió la palabra del Señor, que las 2 naciones y 2 pueblos iban a estar divididos. Eso fue lo que dijo el Señor. Pero Esaú también, fíjese, tome nota de esto, Esaú también fue patriarca de los edomitas, que se asentaron en la parte meridional de la actual Jordania. No solamente de los árabes, sino de los edomitas, dice la escritura.
En Génesis capítulo 25, versículo 30, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. O sea, a eso se le constituyó ese nombre a Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom, según los lugares que ocupan en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Fíjese, amor, ¿no? Entonces, imagínense, no solo Ismael engendró 12 tribus, ¿verdad? Y cada una se multiplicó, y ahora Esaú engendra otros que se hacen grandes y se multiplican, y actualmente todos estos son los que quieren eliminar a Israel. Dice, ¿no? Y en base a esto que hizo Jacob, impulsado por su madre Rebeca, dicen que Jacob es el engañador, usurpador, pero este nombre que se le dio a Jacob no fue puesto por Dios, sino que esto de engañador y usurpador se lo designó Esaú a Jacob. Entonces, ahora aquí hay algo peligroso, dice, siervos amados, porque cuando se hablan muchos de Jacob siempre lo tildan así. Jacob es un usurpador, ¿verdad? Es un engañador. Sin querer, como dicen, va por ahí, sin querer, queriendo, cuando hablamos de esa manera de Jacob, estamos actuando como un antisemita, fíjese, siervos amados, porque eso no se lo puso Dios. Eso fue Jacob, a causa de ese engaño que surgió, impulsado por Rebeca. Fíjese, amado hermano. Es tremendo, ¿va? Pero eso lo podemos dejar para otro estudio y se los voy a corroborar que eso no fue puesto por Dios, ¿verdad? Y que tenemos que tener cuidado cuando nos referimos a Israel, porque es el pueblo que Dios eligió, ¿verdad? Siervos amados. Entonces vemos aquí cómo se fue expandiendo los enemigos de Israel. Pero en el transcurso de la historia podemos ver, amados hermanos, que hubo una reconciliación entre Esaú y Jacob. Hubo una reconciliación. Eso lo podemos ver en Génesis, ¿verdad? Capítulo 33, versículo del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Hubo una reconciliación. Esta reconciliación que vemos en este capítulo, amado hermano, en estos versículos, es una reconciliación que va a haber no muy lejano entre Israel y los palestinos, ¿verdad? Y los árabes. Va a haber un momento de paz, ¿ves? Aquí hubo un momento de paz. Y eso está profetizado en la palabra para este tiempo. Pero esta paz que se ve acá es solo la antesala de la destrucción repentina. Entonces, ahorita cuando vemos en la actualidad en las noticias que a veces firman acuerdos de paz, que aquí, que allá, vemos que no pueden durar mucho, ¿va? Un par de meses tal vez, pero no, esta paz que vemos acá va a ser un lapso de tiempo, fíjese, que uno lo va a sentir que es bastante, pero solo nos está dando la antesala de lo que viene, ¿ves? De la guerra cruel que se aproxima. Porque vemos, amado hermano, que los edomitas, ellos fueron los que odiaban con todo su corazón a los israelitas. Vemos en Números capítulo 20 cómo ellos se le opusieron al pueblo de Israel. Ellos no permitieron que ellos atravesaran sus tierras cuando Israel había salido de Egipto. ¿Quiénes? Los edomitas. Los edomitas no quieren al pueblo judío, siervos. Mire qué terrible es esto, ¿eh? Luego, después de eso, vemos en la historia que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los edomitas los habían traicionado, los habían entregado en manos de los babilonios.
Fíjese, amado hermano, qué tremendo, ¿va? Entonces vemos, amado hermano, acá que los moabitas y amonitas también provienen ¿de dónde? De la descendencia de Lot. Que los enemigos de Israel son bastantes, siervos. Y aún así Dios les da la victoria a su pueblo. Entonces vemos con estos datos que estamos viendo, vemos que Israel en cada momento, en cada etapa de su historia se ha habido y se ha visto rodeada por muchas naciones árabes. Si las naciones árabes, fíjese, si Dios no estuviera guardando a Israel y estas naciones tuvieran toda la autoridad, desde hace mucho tiempo hubieran aniquilado a la pequeña tierra de Israel, pero no lo han podido hacer. Los han atacado, sí, pero no la han podido exterminar, porque Dios cuida de su pueblo, fíjese. Dios cuida de su pueblo. Hay ataques terroristas, ¿verdad? Está el movimiento de Hezbollah, el movimiento de Hamas, ¿verdad? ¿Cómo le llaman esto? Yihad islámica, ¿verdad? Que eso no se tienta en el alma incluso para ellos darse muerte a sí mismo y matar a muchos pueblos del Señor, a muchos judíos, ¿verdad? Pero cuando vemos esos ataques, incluso vemos el 7 de octubre del año pasado, ¿verdad? Cuando atacaron a Israel, todos esos ataques, incluso los de ahorita, las guerras que tienen ahorita, déjenme decirle que están bajo el consentimiento de Dios, fíjese. Es que Dios está autorizando eso. No crea que sin autoridad de Dios se hace esto, no, hermano. Dios está consintiendo esto porque es su palabra la que se está cumpliendo, pero Israel nunca va a sucumbir, porque la escritura dice, amados hermanos, en Salmos capítulo 121, fíjese pues, Salmo 121, versículo 4. Entonces, aquí antes de leer el versículo podemos ver todos los enemigos está rodeado de Israel, una pequeñita, una uña de tierra, puedo decir, mire todos los enemigos alrededor, y no han podido eliminar a Israel porque Dios está ahí. Si Dios no estuviera con Israel y lo hubiera desamparado, que hace tiempo, amados hermanos, habían sido exterminados, pero dice la escritura, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Sí. Es una promesa, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios lo prometió y Dios guarda su palabra y la cumple, porque la escritura dice en Jeremías capítulo 31, versículo 10, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel los reunirá y guardará como pastor a su rebaño. Por la desobediencia del pueblo fue esparcido entre las naciones, pero el que los esparció fue el Señor, Jehová de los ejércitos, y el mismo que lo esparció los va a reunir y los guarda como pastor a su rebaño. Por eso no puede ser aniquilado Israel. Aunque veamos que las cosas están muy serias, ¿verdad? Que veamos que la guerra está intensa y que a veces hay destrucción en Israel, porque Dios lo ha permitido. De alguna manera Dios lo ha permitido, amados hermanos, y Dios está cumpliendo su palabra. Pero ahora bien, ¿a dónde vamos encaminados en este conflicto que estamos viendo? Esto nos muestra en la vida de Asaf, ¿verdad? Este conflicto que estamos viendo, hay mucha violencia, hay mucho odio y hay mucha crueldad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque los árabes son seguidores del Corán. Y el Corán enseña que se le debe dar muerte a los judíos. Fíjense, ¿no? Simple y sencillo. El Corán lo que enseña es que se tiene que matar a todos los judíos. Entonces vemos en este último tiempo cómo se ha aumentado la agresión entre judíos y árabes. Ese conflicto viene, dice, más intenso desde el vientre de Rebeca. Entonces, desde ahí ya estaban peleándose. Y aún esa pelea que se surgió en ese vientre se sigue dando hoy. Pero es solamente el cumplimiento, amado hermano, de la profecía bíblica. Dios ya lo había hablado, ya lo había dicho, ya lo había profetizado.
¿verdad? Nosotros no podemos cuestionar lo que Dios ya dijo y lo que ha declarado para el futuro, no muy lejano de este conflicto, pero hacia dónde nos va a llevar. Entonces vemos en la visión que tuvo Asaf. Asaf aproximadamente unos 1000 años antes del nacimiento del Mesías. Asaf vio esta profecía. Fíjese, mamá, porque yo les compartí hace tiempo que los salmos de Asaf nos enseñan la manera en cómo nosotros podemos orar por el pueblo de Israel, pero nos da mucha información de lo que ha sucedido con Israel y lo que va a suceder. Y uno de los salmos es el Salmo 83, ¿verdad? Que vimos también hace tiempo, del versículo 1 al versículo 3 dice la escritura: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Asaf? Oh Dios, ¿verdad? Oh Dios, ¿qué dijo? He aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Entonces, ¿cómo es la reacción o cuál es la reacción de aquellos que aborrecen a Dios? ¿Cuál es la reacción? Fíjese, mamá. Qué tremendo. En el transcurso de la historia hemos visto que muchos detestan y odian al pueblo de Israel. Fíjese, mamá. Todas las cosas malas que suceden en el mundo, los enemigos de Israel siempre le echan la culpa a Israel, siempre le van a echar la culpa. Todo sucede por los judíos, todo sucede por el cristianismo, todos, ¿verdad? ¿Qué dijo el comunismo una vez? Dijo lo siguiente, dice que el comunismo alzó su puño contra el cielo y se jactaba diciendo esto: sin Dios y sin la luz del sol entraremos la cosecha. Dice, no necesitamos de ningún Dios, nosotros mismos nos creamos un paraíso. Tanto cristianos como judíos han sufrido y sufren persecución y muerte, amado hermano, por causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjese, amado hermano. El comunismo, nuestro pastor Luis lo ha explicado, es lo que va a regir al mundo entero, ¿va? Es lo que va a regir. Y todos van a sufrir, ¿verdad, amados hermanos? Y vimos en el transcurso de la historia, amados hermanos, que el pueblo judío ha sido dado a la muerte, ha estado débil y ha estado enfermo. Juan capítulo 16, versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Fíjese qué tremendo, hermano. Entonces, este versículo 2 de Juan 16 surgió o se vivió en la época de la Inquisición. Fíjese, hermano. Estos creían que matando a cristianos y a judíos estaban haciendo la obra de Dios y estaban sirviendo a Dios. Pero Dios le había dicho, ya viene la hora que cuando quiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero eso también se va a cumplir en un tiempo futuro también, siervos. Que como dice la escritura, que no reciba ya la marca de la bestia, va a ser muerto y van a pensar que se está sirviendo a Dios, ¿va? Están haciéndole un favor a Dios, ¿va? Qué tremendo, ¿va? Y harán esto porque no conocen al Padre. O sea, el Corán, vuelvo y repito, aborrece al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. El Corán afirma que Dios no tiene ningún hijo. Y ellos lo que inclinan y obedecen es dicen esa palabra Alá, ¿verdad? Alá. Pero Alá, cuando vemos, no es ningún Dios, sino que es uno de los 300 dioses del Islam. Fíjese, amado. Y hay una historia impresionante de cómo surge Alá. Fíjese, amado hermano, que hay tanto que compartir, ¿verdad, siervo? Pero
cuando veamos esa historia de Alá se va a dar cuenta que lo que introdujo eso fue la Iglesia Católica Romana, dice siervos amados en esos tiempos, pero lo vamos a ver en otra ocasión. Entonces vemos, amado hermano, que esta religión aborrece, no solo a los judíos, nos aborrece a nosotros también, ¿verdad? Ellos decían, fíjese qué tremendo, los musulmanes dicen de la siguiente manera: el día de reposo matamos al judío y el domingo al cristiano, ¿ves? O sea, entonces no hacen distinción, es lo que dicen estos musulmanes, ¿no? El día de reposo matamos judíos y el domingo vamos a matar a los cristianos. Fíjese, amado hermano, qué tremendo, ¿eh? Qué tremenda la situación que estamos viviendo. Este conflicto se está haciendo más grave y más grave, amados hermanos. Entonces sigue diciendo el Salmo, ¿va? Capítulo 83, versículo 4. En esta imagen usted puede ver acá la simbología del Islam, de los árabes, los musulmanes, etcétera, ¿verdad? Que están en contra de todo lo que es Dios. Entonces, Salmo 83, versículo 4 dice: han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria, dice, y no haya más memoria del nombre de Israel. Esto es en la actualidad, en lo que estamos viviendo hoy. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Eso se confabulan las naciones para ver de qué manera destruyen a Israel. Quieren borrar el nombre de Israel de la faz de la tierra. Fíjese, hermano, ¿qué es lo que dicen los líderes islámicos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que proclaman? Dice que proclaman que Israel, o bien Palestina, fíjese, miren lo que dicen, que se debe limpiar de judíos. Estas cosas de paz que hacen momentáneamente es un camuflaje para destruir a Israel. Como no lo pueden destruir completamente por la guerra, lo quieren hacer a través de la paz, fíjese. Pero es algo muy, ¿cómo se le puede? Muy planeado, así como el pecado es perfectamente planeado para derrocar a cualquier hijo de Dios. Asimismo, estos planes en contra de Israel son bien planificados, aún en cuestiones de paz. Por eso dicen que tanto Israel como Palestina deben ser limpiados de judíos. Y una declaración del ex jefe de Estado egipcio, en su soberbia, dijo lo siguiente: echaremos a los judíos al mar Mediterráneo. Dice, eso es lo que dijo él. ¿Y qué dicen los líderes árabes? ¿Verdad? ¿Qué dicen? Salga a los líderes árabes que están en sus tierras, le dicen a los árabes que se encuentran dentro de Israel y Jerusalén, ¿qué mensaje les mandan a decir? El mensaje es el siguiente: le dice, salgan de esa nación, dice, salgan de ahí. Nuestras bombas no pueden distinguir entre judíos y árabes. Destruiremos toda la nación y entonces podrán regresar aquí. O sea, los hermanos árabes le dicen a sus hermanos árabes metidos en Jerusalén, en Israel: salgan de ahí, vamos a tirar bombas. Y estas bombas no van a distinguir si son árabes o judíos, vamos a matar a todos. Mejor sálganse, vamos a destruir a Israel. Cuando esté todo destruido, van a poder volver a regresar ahí. Son declaraciones muy fuertes. Por eso el Salmo 83, siempre versículo 5 al versículo 8, dice lo siguiente: a una se confabulan de corazón, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas, imagínense cuántos son, va, y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazos a los hijos de Lot. Mire qué gran alianza la que se va a hacer en este tiempo, ¿verdad? Ya cuando vimos el estudio Salmo 83, usted puede regresar a ver ese video y ver toda la información de estos, quiénes son estos, en la actualidad, quiénes son estos países que van a hacer alianza para atacar al pueblo de Israel. Entonces vemos, amado hermano, que es muy interesante que en esta historia, pequeña historia, ¿verdad?, que hemos estado viendo ahorita,
cómo el Señor nos proporciona cierta información para poder ver que este conflicto del pueblo de Israel con sus enemigos se va a agravar en este futuro, ¿verdad? Y el objetivo es desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Cuando Israel se fundó nuevamente un estado, eso fue como molestar a un hormiguero, así. O sea, aquí usted puede ver la Liga Árabe, más o menos puede ver todos los países con sus banderas que se van a confabular contra el pueblo de Israel. Y aún faltan más, ¿verdad? Se va a dar cuenta la gravedad del asunto que se le viene a Israel, siervos. Entonces, mire, pues, desde que Israel se fundó Estado, todos los estados árabes se unieron para aniquilar al pueblo de Israel. ¿Por qué se confabulan de corazón a una contra ti? Han hecho alianza las tiendas de los edomitas y los ismaelitas. Entonces vemos, amado hermano, la fuerza de esta declaración que está haciendo Asaf en este salmo, aproximadamente 1000 años antes de que Cristo naciera, para nuestro tiempo actual. Esto es para ahora, amado hermano. Desde 1948 y después la guerra de los 6 días en 1967. La Liga Árabe Islámica, desde ese entonces, ha dejado, como dicen, alzar su bandera total para el exterminio de Israel, para todo el pueblo judío. Fíjese, siervos amados. Dicen, nuestra meta es establecer un estado pan-islam o panislamismo. ¿Qué es esto? Usted creo que ya lo leo ahí. Se refiere a la idea de unificar a todos los musulmanes del mundo bajo un solo estado o entidad política, a menudo con una interpretación particular del Islam como base legal y social. Eso es lo que se quiere lograr hacer. Fíjese, amor, hermano. El secretario general, fíjese, pues, de Hezbollah expresó lo siguiente: la existencia del Estado de Israel facilita nuestra lucha contra los judíos. Nos ahorra el hecho de perseguirlos por todo el mundo. Dios prometió que el que esparció a Israel los juntará y los reunirá y guardará como pastor a su rebaño. Entonces, ¿qué ha pensado el enemigo de Israel? Ahorita no podemos atacar a los judíos en todas las naciones, hay que buscarlos, dicen, va. Vamos a perder tiempo, esperemos a que todos se lleguen a su tierra, entonces nos van a facilitar matarlos a todos porque van a estar reunidos ahí. Prácticamente eso es lo que dice esta declaración, fíjese, amado hermano. Otras declaraciones, ¿qué es lo que dicen? Que los judíos no tienen ningún derecho religioso fundamentados en la ciudad de Israel o Jerusalén. No tienen ningún derecho religioso. Fíjese, amado. Qué tremendo. Y así hay muchos que han declarado cosas muy fuertes en contra del pueblo del Señor. Pero vemos, amado hermano, que los enemigos de Israel se están aliando. Poco a poco están tomando fuerza. Téngalo por seguro. Pero vemos también, amado hermano, que esto solo nos muestra que estamos acercándonos al tiempo final. En cuanto más difícil se vuelva la guerra, nos anuncia a nosotros que nuestro Redentor viene y está muy cerca. Es lo que nos anuncia. Tal vez podemos decir, Israel va a sufrir mucho, Dios lo está permitiendo. Pero este canto del gallo, ¿verdad? Cuando vimos, ¿se acuerda? El canto del gallo. Uno de los cantos del gallo del Señor son las guerras, los conflictos. El reloj profético de Israel es el canto del gallo para la iglesia. Cada vez que la iglesia se quiera desviar, ese gallo comienza a sonar o a cantar, ¿verdad? Y ese canto del gallo es especial porque le prestamos atención, ¿verdad? Como lo hizo con Pedro. Pedro estaba negando al Señor. Y antes de que siguiera haciéndolo, el gallo sonó. El gallo cantó y le tapó la boca a Pedro. Si no, Pedro hubiera seguido. Entonces lo mismo sucede con nosotros. Nos vamos desviando por ahí, suena un gallo, un terremoto. ¿Va? Si no, suena el gallo, hambres. Si no, pestes, otro gallo. Guerras, un gallo. El Señor utiliza
ese canto para llamar la atención de la iglesia del Señor. Pero el Señor, en este tiempo final, amado hermano, nos habla a través del profeta Zacarías, a un aproximado de 2500 años. Dice, más de 2500 años se da esa profecía, porque el odio de las naciones árabes, ese odio de las naciones árabes está pasando a todos los pueblos, dice, ya no solo se quedó con ellos, sino que a todas las pueblos, naciones del mundo entero están agarrando ese mismo odio contra el pueblo de Israel. Pero el Señor en Zacarías 12:2 dice, aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Entonces, por eso fue el título del mensaje, copa de vértigo. ¿Qué es vértigo, amados hermanos? Ay, me dio un vértigo, eso lo sé porque mi madre lo ha pasado, pasó un año con vértigo. Es que aún estando sentado dormida, siente que el mundo se mueve, todo se le mueve. Cierra los ojos y siente que todo se le mueve. Abre los ojos, siente que todo se está moviendo. Entonces lo mismo el Señor dijo, voy a poner a Jerusalén como copa que hará temblar a las naciones. Entonces en este tiempo vemos que todas las naciones tiemblan por causa de Jerusalén. Entonces las naciones tienen vértigo. A todo se les está moviendo. Pero es porque Dios lo había profetizado de esa manera, ¿verdad? He aquí yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los pueblos. O sea, los pueblos de ¿dónde? Alrededor de Israel. ¿Cuáles son estas? Son las naciones árabes islámicas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, desde 1948 se ha incrementado el odio de los árabes contra Israel, ¿verdad? Pero Zacarías, el profeta, nos dice, amado hermano, que ese odio también iba a ser transmitido a otras naciones. Por eso, versículo 3 dice, aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Este antisemitismo que se está dando en todo el mundo es simplemente el cumplimiento de Zacarías capítulo 12, versículo 3. El odio de las naciones árabes, ¿verdad?, islámicas contra Israel es el cumplimiento de Zacarías capítulo 12, versículo 2. Pero ese odio se fue a todas las naciones, cumplimiento de Zacarías capítulo 12, versículo 3. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella a todas las naciones de la tierra. Entonces aquí vemos que Israel no va a perecer. Aunque veamos un ejército grande alrededor del pueblo del Señor y que le estén tirando bombas y un montón de cosas, el Señor dice, todos los que intenten cargarla serán despedazados. ¿Se da cuenta? Aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Israel no perecerá, porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Fíjese, encontré un reportero dice acerca de Israel. No hay ningún otro país en el mundo por el cual se aprueben tantas resoluciones de la ONU como por Israel o bien Jerusalén. Fíjese, mamá. Este conflicto que estamos viendo ahorita que se va agravando, se va expandiendo, fíjese, lo único que nos está anunciando es que este conflicto tendrá su fin o va a desembocar, fíjese, va a desembocar en la guerra de Gog y Magog. Fíjese, mamá, para allá vamos, fíjese, o para allá va ese conflicto, pues, para la guerra de Gog y Magog. Y eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 38. Creo que este estudio está pendiente porque lo que estudiamos solo fue el capítulo 36 y 37 de Ezequiel. Quedó pendiente 38, 39, 40 y 41. Han quedado estudios pendientes, amado hermano, pero Dios es el que nos va guiando cómo es lo que quiere que sepamos, ¿verdad, siervo? También eso está profetizado en Daniel capítulo 11, todo el capítulo. Y yo creo que tal vez acá en Daniel 11, tal vez ahí sí, bueno, tal vez, no, es más seguro pedirle ayuda a nuestro pastor Luis, que él ha tenido un poquito más de entendimiento en el libro de Daniel, ¿verdad? Entonces yo creo que en este Daniel 11
Luego vamos a consultar bastante a nuestro pastor Luis y tal vez él pueda hacer un estudio, si Dios le permite, porque nos va a ayudar mucho a entender este conflicto. Ahora bien, mire pues, el plan divino para la restauración de Israel. Todo va encaminado a que esto va a contribuir a esa restauración, ¿verdad? Como dice una alabanza, vamos escalando peldaños, ¿va? Vamos alcanzando la fe. Un peldaño, la palabra peldaño es como una grada o una escalera. Vamos escalando, ¿va? Entonces, ahorita vamos a ver cómo Israel ha ido subiendo, ¿va? Poco a poco y encaminado para la restauración de Israel. Ahorita lo que vimos anteriormente de aquí para atrás, vimos cómo se ha ido agravando el conflicto, pero también estamos viendo que todo esto que sucede en el mundo es profetizado en las Escrituras. Por eso es más importante saber lo que Dios dijo que muchas veces lo que las noticias dicen. Es bueno también, yo no digo que no, ¿verdad, cielos? Las noticias que se publican en el grupo de Telegram e incluso en el grupo de WhatsApp, pues hay que oírlas, hay que leerlas, porque eso nos ayuda a entender el panorama profético. Pero es más importante, digamos, más importante saber lo que Dios dice acerca de su pueblo, porque nos dice lo que está pasando y nos dice cómo va a terminar todo, ¿verdad? Entonces, el primer peldaño, podemos verlo, Ezequiel 37:1. Vamos a repasar algunos versículos que vimos en el estudio, pero como dicen de una manera muy rápida. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Entonces, ¿qué podemos ver en estos dos versículos? Lo que podemos ver aquí que se describe la situación del pueblo del Señor en la diáspora. Entonces podemos ver acá, versículo 1, versículo 2, la situación del pueblo judío en la diáspora, o sea, en la dispersión de entre las naciones. O sea, las naciones, podemos decir que eran las tumbas, ¿verdad? Eran las tumbas, eso lo vimos en el estudio de Ezequiel capítulo 37. Esas tumbas o las naciones eran las cuales el Estado de Israel estuvo aproximadamente durante 1800 años, ¿verdad? O sea que Israel fuera de su tierra prácticamente estaban muertos, amado. Y eso lo puede usted contemplar y leer siempre el capítulo 37 del versículo 12 al versículo 21. Entonces, aquí solo estamos repasando, ¿verdad, siervos? Ahora, versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Qué es lo que nos describe este versículo 7? Aquí se nos presenta cuando nació el sionismo, aproximadamente en 1870. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los judíos comenzaron a, a regresar poco a poco a la tierra de Israel. Vemos que antes de 1948, en el estudio de Ezequiel 37, vimos que hubieron varios retornos del pueblo de judío a lo que se le conoce como el aliyá o salidas, ¿verdad? Vimos que antes de eso muchos judíos comenzaron a retornar a la tierra de Israel. Pero ellos regresaron a la tierra de Israel, pero todavía incrédulos, ¿verdad, siervo? Sin espíritu. O sea, lo que Dios cumplió hasta este punto se ha cumplido. De Ezequiel 37, la mitad del capítulo, lo único que ha cumplido es la restauración física del pueblo de Israel. Entonces, lo único que hace falta es la restauración interna del pueblo del Señor, a lo cual ahora Israel va encaminado. Entonces dice, y he aquí un temblor
hubo un fuerte ruido, ¿ah? Hubo un ruido mientras yo profetizaba, la palabra ruido, ¿ah? He aquí un temblor. O sea, el ruido y el temblor, ¿a qué se refiere? Ese ruido y temblor lo que representa es la intranquilidad de las naciones. Pues recuerde, Zacarías 12:2, Jerusalén será puesta como copa de vértigo, ¿verdad? Y no solamente para sus vecinos, sino para todos los pueblos. Y todo aquel que quiera destrozar a Israel no lo va a lograr hacer. Pero ese ruido y ese temblor es una figura de esa intranquilidad que hay entre las naciones. ¿Por qué razón? Porque esa intranquilidad que hay, ese temblor, lo que está haciendo es conducir a los judíos todavía esparcidos entre las naciones o a los pueblos de Israel todavía dispersados entre las naciones que están regresando nuevamente a la tierra de Israel. Entonces, ese regreso del pueblo del Señor a la tierra de Israel es ese ruido, ese temblor. Lo vimos en el libro de Ruth, cuando Noemí y Ruth entraron a la tierra de Judá o la tierra de Israel, a Belén, dice que la ciudad se conmovió al ver que venía Noemí junto con Ruth. O sea, hay un movimiento, ¿eh? Hay una conmoción entre las naciones. Ahora bien, no solamente ha sucedido esto, los prógromos, ¿qué son prógromos, amado hermano? Eran tiempos en los cuales se establecía que cualquier judío que había en determinada ciudad o país se disponían a aniquilar a cualquier judío. Los masacraban, a eso se le denominaban prógromos. En este caso se pone en pantalla el prógromo en Rusia de 1882. Déjeme decirle que hubieron muchos prógromos en diferentes países, bastantes, amado hermano. Pero esto lo que produjo fue, especialmente en este de Rusia, en 1882, lo que produjo fue que una gran ola, como dicen, de inmigración de Rusia hacia la tierra de Israel. O sea, los sobrevivientes, los que escaparon, salieron rápidamente de Rusia para volverse a la tierra de Israel. Y después en la historia vimos a Teodoro Herzl, ¿verdad? Así creo que se pronuncia. Fue uno de los que comenzó a mover, digamos, para que se formara el Estado de Israel. Fíjese, mamá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El ruido, eh, el ruido que se provocó cuando vimos arriba, ¿va? Profeticé pues como me fue mandado y hubo ruido mientras yo profetizaba. Este ruido se, se comenta en lo que vimos también en la historia de una navegación, Reifus, disculpe mi acento, pero no lo puedo pronunciar bien. Dentro de esa navegación había un espía que estaba dando información a cierto reverendo de cómo iba encaminada la situación para formarse el Estado de Israel. Entonces, ahí se producía ese ruido. Pero después que este señor que usted tiene aquí en pantalla, que es Teodor, él en el año 1896, de manera provisionaria, fundó el Estado judío. Entonces, en ese momento se produjo el temblor. Fíjese, hermano. ¿Y cuál fue el temblor? La Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y en la Primera Guerra Mundial, dentro de esa Primera Guerra Mundial, se dio la declaración de Balfour. Eso ya lo vimos también en este estudio, ¿verdad? Solo les estoy dando un breve repaso y pueden compararlo con Ezequiel 37, ahí está todo lo que hablamos acerca de esta historia. Pero lo que estoy dando ahorita es cómo el Señor estaba agilizando su promesa. Imagínense, hubo ese temblor, la Primera Guerra Mundial, y sucedieron estos acontecimientos. Pero después el temblor seguía y se dio la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero la Segunda Guerra Mundial definitivamente fue enfocada directamente en contra de los judíos. Y lo único que hizo esta Segunda Guerra Mundial, aunque murieron muchos judíos, los sobrevivientes lo que llevó a cabo es que ellos regresaran de una manera más rápida a la tierra de Israel.
al nuevo Estado judío fundado el 14 de mayo de 1948. Entonces, Ezequiel capítulo 37, versículo 8, dice lo siguiente: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Esta es una figura muy importante que se puede apreciar en el mundo entero, ¿verdad? Como vimos, el pueblo del Señor se juntó y formaron un nuevo estado, pero lamentablemente no creen en el Mesías, ¿verdad, siervos? La mayor parte del pueblo que habita en la tierra de Israel viven desordenadamente y no quieren buscar al Señor. Son pocos los que viven buscando al Eterno, como dicen ellos, ¿verdad? Incluso este señor, Teodoro Herzl, tampoco, fíjese, creía en el Mesías. Ellos colaboraron para crear el Estado judío, pero dicen bíblicamente, no creen en Dios, ¿viste? Pero a través de la fundación del Estado de Israel, Israel volvió a adquirir vida, aunque sea sin espíritu todavía, ¿va? No hay espíritu en ellos, pero, pero ya hay tendones, ya hay carne, ya lo cubrió la piel, pero les hace falta espíritu. Entonces, físicamente ya están restaurados, pero lo principal todavía les falta. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso. Hasta este punto, hasta este versículo 8, la profecía de Ezequiel ya se ha cumplido durante la historia, ya ha dado un paso, ya se ha cumplido, ya no hay más que hacer, ya se cumplió ante nuestros ojos. Entonces, lo único que hace falta para el pueblo del Señor es el renacimiento espiritual, pero no había espíritus en ellos. Todo hasta este momento que estamos viendo hoy, día lunes, amados hermanos, todo se ha cumplido literalmente. Dios lo ha llevado al pie de la letra. Por eso, ves, en Ezequiel capítulo 37, versículo 9 dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová, el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Esto nos habla que el Espíritu será derramado sobre el pueblo judío. ¿Cuándo? En el regreso del Señor, dice. El regreso, dice Zacarías 12:10, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿cuándo van a recibir ese renacimiento espiritual? Cuando ellos vienen, a quien traspasaron, y llorarán, dice. O sea, va a haber un encuentro del Señor con su pueblo de Israel. Dice, amado hermano. Entonces, hasta ahora les comparto este mensaje. Falta mucho que hablar, siervos, pero les comparto un poquito de la profecía para que vayamos paso a paso viendo qué versículos de la Biblia se han cumplido ya. Aquí ya vimos un par de versículos, Zacarías 12, capítulo 2, versículo 3 también, cómo el Señor lo está llevando a la perfección, al cumplimiento, y muchos ya se han cumplido. De Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al versículo 8, Dios lo ha cumplido literalmente ante nuestros ojos. Tal vez no lo vivimos, pero vemos en la historia. Gracias a Dios nos ha dejado información, ¿verdad? Que podemos leer y podemos corroborar, ¿verdad? Que la palabra del Señor se está cumpliendo ante nuestros ojos, amados hermanos. Así que hoy hasta aquí voy a dejar, siervos, porque quiero ir despacio, ¿viste? Quiero ir despacio para que vayamos desmenuzando esta palabra maravillosa en la profecía. Dios está guardando a su pueblo, también está guardando a su iglesia. Mire, ya, como dice mi hermana Silvia, deberíamos estar listos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado todavía tiempo para aquello que todavía no está listo, pues lo agilicemos y podamos prepararnos. Fíjense, amado hermano. Lo que viene ahorita, se los voy a decir con convicción en la palabra,
Lo que viene ahorita es la reconciliación de Esaú con Jacob. Es lo que viene, ¿ves? Lo que viene. Porque después de esa reconciliación de Esaú con Jacob, entonces lo que se aproxima es algo más tremendo. La guerra de Gog y Magog. Esto es lo que vamos a ver en el próximo estudio, en base a la palabra. Cómo el Señor va a operar su poderosa mano sobre el pueblo de Israel. Y vamos a descubrir cómo el Señor va a hacer una cirugía maravillosa en su iglesia. Y cerró la carne después de haber sacado a quién. De una costilla formó a Eva, pero la sacó de la costilla de Adán. Por eso, y cerró la carne. Fíjese, amado hermano. Lo digo acá. Esto va para esta paz que va a haber, va encaminado a esta guerra. Pero antes de eso, el Señor cerrará la carne y va a restaurar completamente a su iglesia. Pero tiene que cerrar la carne. O sea, quiere decir que la iglesia del Señor tiene una herida donde está despidiendo sangre como lepra, pero el Señor es el único que va a cerrar esa herida y va a ser maravilloso porque vamos a estar con Él para siempre. Pero Israel tiene un proceso en el cual aún tiene que pasar. Estamos muy cerca, siervos amados, pero estamos más cerca de ver esa paz, ¿verdad? Entre Esaú y Jacob. Es una paz, como le digo yo, la antesala de una guerra fuerte que viene. Pero todo es permitido bajo el consentimiento del Padre, ¿verdad, amados hermanos? Así que el próximo estudio, prepárese porque vamos a ver esta guerra en base a las escrituras. Puede leer capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Puede leer esos dos capítulos. Puede leer el capítulo 3 de Joel completamente, el capítulo 3 de Joel. También puede leer Isaías capítulo 24 al capítulo 27. Estos capítulos de Isaías, capítulo 24 al 27, se le denomina, fíjese cómo se le denomina, el pequeño Apocalipsis. Qué maravilloso eso, ¿eh? Se lo comparto. Lea Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Joel capítulo 3, Isaías capítulo 24 al 27. Romanos capítulo 11. Todo el capítulo Romanos capítulo 11, Apocalipsis capítulo 12 y Sofonías capítulo 3. En base a estos capítulos, amados hermanos, nos puede ayudar a entender lo que vamos a hablar el próximo lunes. Y este lunes que viene, si Dios lo permite, les voy a presentar la evidencia, testimonios de cómo el Señor, en medio de las guerras que ha tenido Israel, Dios ha intervenido. Y ha metido su mano, así como lo hizo con Josué, ¿va? La última guerra, ¿verdad? El Señor le ayudó. Sol detente y luna también, ¿verdad? Pero también Dios puso su mano ahí, no abandonó a su pueblo. Lo mismo va a suceder con Israel en este tiempo. Así que prepárese, hermano, lea bastante estos capítulos, todo lo que pueda, y Dios nos ayude a seguir adelante. Prepárese siempre para todos juntos con el Señor, porque Él está muy cerca, siervos. Prepárate, dice la escritura, ¿va, siervos? Prepárate para el encuentro con tu Dios, ¿verdad? Dios nos está limpiando, fíjese, amor, hermano. Usted lo ha experimentado. Yo sé que sí, pero en el transcurso del día el Señor está diciéndole a uno, no hagas esto, ya no escuches esto. Mira, una de las palabras que Dios me ha dado a través de la escritura es que mi oído no se preste a escuchar cosas malas. Fíjese, o sea, no está siendo partícipe de conversaciones que no son buenas. Las malas conversaciones corrompen las buenas conciencias. Es de la escritura, ¿verdad? Estar en chismes, oyendo palabras obscenas, ¿no? Uno mejor se va, fíjese, ¿verdad? Entre más uno se acerca al Señor,
y vive en santidad, el mundo nos va a aborrecer mal y se va a apartar de nosotros. Definitivamente el mundo se va a apartar porque no va a querer estar con un fanático, como dicen, va, con un santurrón. Pero eso va a ser necesario, apartarnos de toda malicia y guardarnos sin mancha el mundo. Así que espero que haya sido bendición en esta preciosa noche este mensaje y que Dios me los bendiga, amados hermanos. El tiempo para mi hermana Silvia. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Estuardo Revolorio, por este precioso mensaje de la palabra de Dios. Hermoso, y esperamos y anhelamos el próximo lunes, ¿verdad? El próximo estudio bíblico para todos los hermanos que nos están escuchando. Estos son los nuevos horarios. Todos los lunes, amén, tenemos el estudio bíblico con nuestro pastor Estuardo Revolorio. Familia y queridos amigos, los eventos y profecía cumpliéndose nos indican que vivimos ya tiempos finales y esta es la llamada de emergencia alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Es tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, familia, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y también te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar ya para cerrar esta transmisión en vivo e invitamos a los hermanos que se encuentran con nosotros a quedarse un tiempo de preguntas y respuestas con nuestro pastor Estuardo. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos por nuestro pastor Estuardo Revolorio que lo sigas bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.